proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Porque tú eres Rey, nunca nos dejarás, tu misericordia es para siempre. Porque tú eres Rey, nunca nos dejarás, tu misericordia es para siempre. Salvación. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. La luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Eterno amor inexplicable, sublime gracia que me alcanzó. En ti hoy salvo soy. Te entregaste sin reservas
lo diste todo por mí en la cruz. En ti hoy salvo soy. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Y poderoso, príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino permanecerá para siempre. Poderoso, príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino y permanecerá y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Durante este año 2020 hemos hablado de temas relevantes acerca de nuestra fe. Hablamos acerca de la segunda voluntad que inició con la rebelión de Satanás ahí en el reino de Dios, en el primer Edén. Y después hubo otra segunda voluntad, después de la primera, de la caída de Luz Bella, que fue la de Adán y Eva. Y hemos ido viendo durante este año que esta segunda voluntad no es más que cualquier otra voluntad independiente, aparte de la voluntad de Dios, que es la única voluntad correcta en este universo. Hablamos de que entonces la obra de Cristo vino a destruir esa segunda voluntad y establecer la única voluntad de Dios en este universo, y lo hizo a través de la vida perfecta de Cristo. Y entonces, cuando Cristo completa esta obra libertadora, entonces hemos venido a tener derecho a nacer de nuevo, a ser una nueva criatura. Y esta nueva criatura es libre de la esclavitud del pecado y libre de la muerte eterna. Y también hablamos durante este año que esta nueva criatura, esta nueva persona que somos, regenerada, transformada día a día por el Espíritu Santo, sí puede ser corregida. Porque antes de Cristo era... ¿Quién podía ser corregido? Entonces esta nueva criatura sí puede ser corregida, y como esta nueva criatura sí puede ser corregida, entonces por medio de la palabra y del Espíritu Santo, esta nueva criatura sí puede hacer la voluntad de Dios. Y entonces se acaba aquello de la segunda voluntad. Así es que para poder recibir todo esto que hemos hablado, necesitamos tener fe. Para ser esa nueva criatura a la que nosotros tenemos derecho por medio del sacrificio en la cruz de Cristo y su resurrección de la muerte, necesito tener fe. Si no tengo fe, no puedo recibir estas promesas magníficas, superiores de parte de Cristo para nuestra vida cotidiana y luego
para alcanzar la vida eterna. Así es que nos ha parecido que es buen momento para que entonces empecemos a hablar acerca de la fe que proviene de Dios, la fe que Dios nos ha dado para creer en Jesucristo, y que esta fe es la manera de Dios para que nosotros ahora podamos ser dignos de Él y alcanzar y recibir todas las bendiciones que Dios Padre nos ha dado ya por medio de Cristo Jesús. Así que iniciemos, mis queridos hermanos, con nuestra serie acerca de la fe. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Mi querido hermano, diga conmigo, la fe tiene convicción. Dígalo conmigo. 1, 2, 3. La fe tiene convicción. Aleluya. Sin la fe no podemos recibir el nuevo nacimiento, la regeneración, nuestra transformación en una nueva criatura, en una nueva persona. Sin la fe es imposible recibir esta magnífica transformación de parte de nuestro poderoso Dios. La fe es la llave de acceso a toda la bendición en Cristo Jesús que Dios Padre ha establecido para su iglesia. Se lo repito, la fe es la llave de acceso a toda la bendición en Cristo Jesús que Dios Padre ha establecido para su iglesia. La fe es sumamente importante porque pasamos de un pacto con la ley de Dios donde dependíamos de nuestras obras de obediencia, de nuestras propias fuerzas para cumplir esa ley, para ser aprobados y ser merecedores de salvación. Y pasamos de allí a un nuevo pacto donde la fe reemplaza todo intento humano por ser dignos ante Dios, por alcanzar salvación. Ahora Dios Padre cambió todo ese esfuerzo humano por cumplir la ley, todo ese enfoque en lo material, por la fe en Cristo Jesús, cuya obra redentora fue suficiente para restaurarnos. Y para recibir todo esto, necesito creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo. Ahora la fe en Cristo nos hace dignos de Dios, no nuestras obras, sino la fe en Cristo Jesús. En anterior hemos hablado de que la fe en Cristo produce obras de fe. Así es que esas obras se van a dar en nuestras vidas. Ya están escritas para que antes de que este mundo existiera, para que usted y yo anduviésemos en ella, para que esas obras se dieran vida, se hicieran realidad en nuestras vidas. Eso ya fue escrito y estamos viviendo en esas obras de fe, mi querido hermano. Sin embargo, es la fe en Cristo la que nos hace dignos de Dios, nos hace dignos ante Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Ya que requerimos tanto de ella. Bien, mi querido hermano, la fe que proviene de Dios es el vínculo de acceso a todo entendimiento, a toda verdad, a toda libertad, a toda la bendición de la cual ahora tenemos derecho por creer en Jesucristo. Se lo actualizo pues a un lenguaje pues tecnológico de ahora. La fe es la contraseña de acceso para recibir riquezas del ATM del reino de Dios. La fe es el navegador para acceder en la web del reino de Dios, en la internet del reino de Dios y encontrar todo el conocimiento de Dios que requieras para la vida cotidiana. La fe es el acceso a la cura, al tratamiento médico preciso del sistema de salud gratuito del reino de los cielos a servicio de los hijos de Dios.
Eso es la fe, mi querido hermano. Es la llave de acceso para poder obtener todos los beneficios que ya nos fueron dados por medio de Cristo Jesús. Porque nosotros ya estamos bendecidos en toda bendición en Cristo. No es algo que va a ocurrir, es algo que ya se dio. Pero para poder tener acceso a todo esto, necesito tener fe. Es la fe la que me va a dar confianza. Es la fe la que me va a dar seguridad. No un gobierno, mi querido hermano. Y yo sé que ahora vienen días, lo sé, donde pues nos van a perseguir más. Y yo quiero que sepa, mi hermano, que tampoco nosotros fuimos predicadores amables. También ofendimos y también dijimos muchas cosas de más que no debimos haber dicho. Y no estamos compitiendo o contendiendo contra un enemigo improvisado, un enemigo amateur. Como dice el apóstol Juan Ballisteri, nosotros tenemos una batalla diaria contra profesionales, contra un enemigo en las regiones celestes profesional, contra un enemigo espiritual que es profesional en lo que hace, en su oposición a la iglesia, a los hijos de Dios. Así es que usted da y recibimos de vuelta, y eso es lo que está ocurriendo. Por eso yo le pido a usted, mi querido hermano, que para poder entender estas cosas mejor, nosotros necesitamos mirar a las personas que no conocen a Cristo desde el amor de Cristo y desde la fe en Cristo Jesús. No desde la carne, no desde el enojo, no desde el rechazo que produce estos grupos progresistas, estos grupos de pensamiento humanista en contra de los que creemos en Cristo. Porque bastante palo le hemos dado durante varias décadas nosotros también, y nos hemos burlado de ellos y los hemos incitado también. Así es que, mi querido hermano, no estoy diciendo que ellos tienen razón para hacer lo que van a hacer. El mundo sin Cristo va a obedecer a lo que ya está escrito previamente que ellos harán en contra de la obra de Dios. Eso es inevitable. Entonces, por medio de la fe en Cristo, nosotros podremos entender bien los tiempos y sabremos cómo actuar delante de toda esta adversidad venidera. Así es que la fe que viene de Dios, la fe para creer en Jesucristo, nos sirve a nosotros para todo en esta vida que tenemos en el camino de Jesús. La fe, mi querido hermano, entonces es el punto intermedio entre mi petición y recibir mi milagro. Ahí en el medio está la fe. Antes de poder, desde que yo hago la petición y poder recibir mi milagro, poder recibir lo que pido, en el medio está la fe. Pero no es cualquier fe, es la fe en Jesucristo. Y esta fe, para creer en Cristo, solo la da Dios. Solo proviene del Señor. El mundo no le va a dar una fe en Jesucristo. Por más que hablen bien de Jesucristo algunos, o por más que quieran presentarlo como un gurú o como un maestro al que también hay que ponerle atención, el mundo nunca podrá darte fe en Jesucristo. El humanismo, el raciocinio no podrá darnos fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo proviene de Dios. Y es importante que nosotros despertemos esta fe, alimentemos esta fe a diario, porque la fe es el punto intermedio entre lo que pido y mi milagro, porque la fe es la manera de comunicarme con el reino de los cielos, es la manera de acceder a las riquezas, es la manera de obtener la salud, la sanidad que necesitamos en el momento oportuno. La fe que proviene de Dios debe producir en mí, en el creyente, convicción. Dígalo conmigo, la fe que proviene de Dios debe producir en mí, dígalo, convicción. Convicción de que estoy hablando con el Dios verdadero. Convicción de que Dios Padre nos ha bendecido ya en Cristo Jesús. Necesito tener convicción de eso. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 1 lo siguiente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Leemos en otra traducción: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Sabemos que una evidencia es una prueba de algo cierto, claro, patente, indudable.
Y tenemos entonces que convicción es estar convencido. Y para la fe, esto es estar convencido de una evidencia sobre cosas que no podemos ver. O sea, la fe nos da la capacidad espiritual de evidenciar, comprobar sin dudas algo que es cierto, pero que no podemos ver. Pastor, parece un trabalengua. No, mi hermano, la fe nos da la capacidad espiritual de evidenciar, comprobar sin dudas algo que es cierto, algo que es verdadero, pero que no podemos ver. ¿Usted tiene fe acerca del aire? ¿El aire existe o no existe? El aire existe. Se siente el aire cuando se mueve. Qué ricas son las brisas cuando hace calor, ¿verdad? Cuando te pega fresca esa brisa. Así es, pero ¿usted puede ver la brisa? No la puede ver. Sin embargo, no dudamos de su existencia. Tenemos la convicción de su poder. Mire los estragos que ha causado en las tierras altas, en el oriente de nuestro país. Mi querido hermano, así es la fe. Por eso es que en la vida espiritual, el nacimiento espiritual, nos comparan con el viento. Así es, porque es algo que es verdadero, es algo que podemos percibir, pero no podemos ver. La fe nos da la capacidad espiritual de evidenciar, o sea, comprobar sin dudas algo que es cierto, algo que es verdadero, pero que no podemos ver. Cuando David oyó al ejército israelita tener miedo delante del gigante, David en ese momento supo que Dios que peleaba por Israel, que Dios que peleaba por su pueblo, iba a vencer al gigante. ¿Cuál era la evidencia que tenía David? Que era un muchacho adolescente que quizás a los 10, 11, 12, 13, 14 años había derrotado a leones y a osos. ¿Quién hace eso? Un muchacho con un cayado, porque no había fusiles, no había escopeta, ni siquiera la Biblia dice que usaba espada. David no sabía usar una espada. Con una honda, con sus propias manos había arrebatado las presas, las ovejas de la boca de los leones. ¿Cómo había hecho eso? Mediante la ayuda del poder del Espíritu de Dios. La evidencia que tenía David previa era que Dios, que le había dado la victoria sobre estos animales enormes y salvajes, también le daría la victoria sobre este gigante. Oh, cuando la mujer sirofenicia oyó que Jesús libertaba a las personas que estaban poseídas por espíritus inmundos, ella se dijo: ¿sabes qué? Si este hombre hace eso, aprovecharé ahora que vino a la región donde vivo, no es casualidad, iré donde él y obtendré este milagro, porque si él lo ha hecho, de seguro lo hará también conmigo, aunque yo no sea de su pueblo. Le bastó como evidencia escuchar que Jesús sanaba a enfermos y libertaba a endemoniados. Oh, mi querido hermano, y usted dirá: pero pastor, está bien, usted me está diciendo que tengo que tener entonces algo previo para ayudarme a tener convicción, para ayudarme a creer de que Dios está conmigo y me va a ayudar en todo tiempo. Usted me está diciendo que la convicción es una evidencia muy cierta en mi interior de que voy a recibir lo que no veo, pero me está diciendo que una evidencia es algo que ya comprobé. No estoy entendiendo porque yo no tengo evidencia. No me diga que no tienes evidencias, mis queridos hermanos. Antes que tú conocieras al Señor, antes de que tú dijeras que Jesucristo era tu Señor, ¿cómo era tu vida? ¿No nos burlábamos nosotros de los aleluya? ¿No nos burlábamos los que tenemos más edad? ¿No llamábamos a los cristianos carperos? ¿No nos reíamos de ellos? ¿No los llamábamos fanáticos? ¿No nos reíamos en los chistes en los que se usaban para desprestigiar a los que seguían a Cristo de esta manera, a los protestantes o a los evangélicos, como nos llaman?
¿Acaso nosotros no decíamos, o tú no eras de los que decía que los pastores se quedaban con la plata, pero ahora le das al Señor? ¿Por qué? Porque ha habido un milagro en ti. Así es, mi querido hermano, no me digas que no hay evidencia, porque antes tú no creías, pero el Señor hizo el milagro de derribar todo argumento, derribar toda idea falsa, derribar toda duda, toda incredulidad y traerte a los pies de Jesucristo. Claro que hay evidencia en tu vida. Y cuando tenemos la certeza de la existencia de Dios y Él dice que hará algo porque Él lo dijo, es suficiente evidencia, es suficiente prueba para el que cree. Mi querido hermano, hace unos días amanecí temprano y escuché muy temprano, escuché en mi corazón, en mi ser: verifica tu cédula para que uses el vale solidario. Y enseguida vino la incredulidad, porque no crea que yo soy un campeón de la fe. Yo necesito alimentar mi fe para que la convicción que está dentro de ella se afirme. Y yo me dije a mí mismo, ahí dije, ¿cómo me van a dar el vale si las veces que lo he visto siempre es algo que no? Porque se supone de que eso va también por las declaraciones de renta. Y yo por mi deseo de comprar casa, me había puesto una declaración para poder optar por una casa por lo menos de cierto tamaño. Entonces yo me dije en ese instante, en ese segundo que escuché en mi corazón eso, dije, no hombre, ¿qué me van a mí a dar eso? Oiga, si yo no soy elegible por mis declaraciones anteriores. Y me estaba incorporando, usted sabe que ya por la edad me dolía la espalda. Ahí la espalda y me siento ahí. Y vuelve el pensamiento y me dice, deberías ver tu cédula en la comprobación en internet para que puedas usar tu vale. Y en ese momento, mi querido hermano, empecé a sentir una confianza. Si yo conozco la voz de Dios, tú conoces la voz del Señor. Es importante mantener esta relación viva para que no olvidemos la voz del Señor. Y ese pensamiento no me sonaba a mí mismo. Ese pensamiento me sonaba a la voz de mi Padre. Y cuando mi Padre dice algo, hay que prestar atención, porque su sola palabra es la evidencia, es la comprobación sin duda de lo que está diciendo ya está, aunque yo no lo pueda ver. Así es que me fui, oiga, y no me fui enseguida a hacerlo, me fui al baño y me demoré ahí y se me olvidó. Y cuando salí de nuevo, mi esposa me tenía el café y yo estaba ahí contento. ¿Y qué hago? El café y el desayuno. Volví a oír la voz en mi corazón: no has comprobado el vale en tu cédula. Así que saqué el celular, busqué en mi cédula la fecha de expiración y lo que te piden ahí y todo el tema. Y cuando metí la verificación, mire que a veces se demora 2, 3, 4, 5, 6 intentos en mi celular para que me dé la verificación del de mi mamá o el de el esposo de ella. Y entonces estaba ahí buscando y en la primera verificación ahí estaban los $100 del vale. Aleluya. Oh, mi poderoso Dios. Porque así es la convicción. Nosotros necesitamos, usted y yo, alimentar nuestra fe a través de Cristo para no olvidar cómo es esa voz que nos habla, cómo es ese pensamiento que viene a nuestro corazón de parte de Dios cuando nos dice algo, porque esa voz, cuando usted ya ha comprobado que esa voz te está diciendo no vayas a la derecha porque va a haber un choque y no fuiste y viste que se chocaron, empieza usted a entender que todo lo que nos rodea es una evidencia permanente de la existencia y del poder de Dios a favor nuestro. Oh, sí, Señor. Gloria a nuestro poderoso Dios. Porque la fe nos da la capacidad espiritual de evidenciar, comprobar sin duda algo que es cierto, pero que no podemos ver. Mi convicción se vuelve mi propia evidencia de que recibiré lo que espero. Te lo vuelvo a decir, mi convicción, tu convicción se vuelve tu propia evidencia de que recibiré, de que recibirás lo que espero, lo que esperas.
Por eso es que la fe nos permite saber lo que ocurrirá. Por eso es que la fe nos permite saber si habrá solución, saber si habrá muerte, saber si no debemos preocuparnos, saber si debemos ir a hacer la pregunta, saber que hay que comprarle tiempo aire al celular, porque hoy recibiré esa llamada, hoy recibirás esa llamada. Saber con certeza que nunca estaremos solos, porque Dios prometió que siempre estaría con nosotros. Por eso es que la fe nos permite saber lo que ocurrirá. La fe sabe lo que Dios va a hacer, porque la fe conoce la voluntad de Dios y sabe qué esperar de Él. Es una convicción acertada de cómo actuará Dios, porque la fe viene de Él. Y la convicción que tiene la fe es la certeza que viene del saber que si el Señor lo dijo, así sucederá, porque Dios siempre apresura su palabra para ponerla por obra. La duda tiene tanta convicción como la fe verdadera. Por eso la fe sin convicción no es fe. La fe sabe que si Dios lo dijo, hay que esperarlo porque va a suceder. Pase poco tiempo o haya pasado mucho tiempo, va a suceder. Y esto funcionará siempre para el que cree en Jesucristo. Mi querido hermano, han pasado 20 años y todavía no se ha convertido tu hijo y no ha salido de las drogas o del alcohol o de cualquier otra conducta reprobada. Si el Señor te dijo hace 20 años que tu hijo o que tu hija será libre, no te canses de esperarlo, no te agotes, va a ocurrir, eso va a suceder. No te rindas nunca, no dejes de creer, porque si el Señor te lo dijo, Él lo hará. Pastor, ¿pero por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué esta lucha? Porque está escrito desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, y los violentos quieren arrebatarlo. ¡Aleluya! Porque del otro lado te quieren arrebatar esto. No pienses que no. Claro que hay oposición para recibir lo prometido. Y solo los que se esfuerzan, solo los valientes, y en otra versión dice los violentos, logran arrebatarlo. Logran aferrarse a él. Y sin convicción no podrás aferrarte. No podré aferrarme. Por eso la fe tiene convicción. No podemos aferrarnos a Cristo sin convicción. No podemos esperar de Cristo sin convicción. Cuando hay convicción, oiga mi hermano, aunque pase el tiempo, ahí estamos firmes porque sabemos que sucederá lo prometido. Es por eso que la fe necesita ser alimentada de Cristo. Y Cristo es la palabra, es el rema espiritual en la Biblia. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es Cristo, es el alimento de la fe. En la Biblia está el alimento de nuestra fe, y ese alimento es Cristo. Cristo es la evidencia de Dios en la Biblia para darnos convicción. Cristo es la prueba del amor de Dios y de que Dios es real y verdadero. Por eso Cristo es el autor, el campeón y el consumador de la fe. Cristo es la evidencia de Dios en la Biblia para darnos convicción. Oiga, cuando leemos la Escritura, toda ella trata de Cristo, toda ella es para darnos la convicción de que el Dios verdadero existe y dio a su Hijo como sacrificio por ti y por mí. Y el que recibe esto, lo recibe todo. Cristo es la evidencia de Dios en la Biblia para darnos convicción, para que creamos en sus promesas y para poder también nosotros tener acceso a todas las promesas que tenía el pueblo judío antes de Cristo. Entre más sepas de Cristo, más fuerte será tu convicción, tu fe, mi fe crecerá entre más sepa, entre más conozca de Cristo. Porque Cristo es la evidencia de Dios en la Biblia para darnos convicción. Leemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, desde el verso 14, lo siguiente. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?,
Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y no nos confundamos, mi amado hermano. Jesús no le dijo esto a los discípulos. En esta versión de dicho suceso, según San Marcos, Jesús no le dijo esto a los discípulos. Jesús espetó estas palabras a los maestros de la ley religiosa que discutían con sus discípulos y también al padre del muchacho. Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Les espetó a estos religiosos. Es a estos religiosos y al padre del muchacho que les dice estas palabras. Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Y qué cree usted? ¿Qué cree usted que estarían discutiendo los religiosos con los discípulos? Que los discípulos de Jesús no tenían autoridad para sacar espíritus malignos. Y como el espíritu maligno no salió cuando los discípulos le dijeron que salía, se formó la discusión. Se sintieron con poder los religiosos. Se fortaleció también la duda del padre, del muchacho. Y esto sucede hasta ahora. Todo corazón religioso sigue diciendo que es imposible que hagamos milagros en el nombre de Jesús. El corazón religioso racional dice en la actualidad que todos los milagros fueron para esa época, para el surgimiento de la iglesia en aquellos días, como un impulso, como una manera de darse a conocer. Y que esos milagros ya no pueden ocurrir ahora en nuestros días. Eso es lo que hay en el corazón religioso. En todo corazón religioso hay humanismo, hay demasiado raciocinio. Y el raciocinio no va contra la evidencia que no se puede ver. Ahí empieza a operar la fe. Oh, mi querido hermano. Así que tenemos esta situación. Están los religiosos discutiendo. Llega Jesús y descubre la situación que está pasando. El padre del joven está consternado. Porque obviamente al no salir el espíritu inmundo, los discípulos de Jesús también se achicopalaron y les faltó convicción. Así que Jesús entró en acción. Verso 19, Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. ¡Aleluya! ¿Cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. ¿Cómo que si puedo? Mi querido hermano, ¿está viendo dónde estaba la incredulidad? El padre del muchacho le dice a Jesús que le ayude. Bueno, si puedes. Y ese es el problema de nuestra fe. Sí, Dios lo hará. Ojalá. Ojalá Dios quiera. Quizás quiera el Señor. Bueno, esperemos en Dios. Oiga, mi querido hermano, todo es posible cuando uno cree. Iglesia, no podemos acercarnos a pedir a Cristo sin convicción. La fe sin convicción es solo un deseo. La fe sin convicción es solo una expectativa. La fe sin convicción es solo soñar. Es como estar dormido. Este tipo de fe tiene su convicción en lo racional, en la duda. Oiga, mi querido hermano, y recuerde, en la duda hay tanta convicción como en la fe verdadera.
Por eso se anteponen, porque Satanás sabe que la duda es una fuerza poderosa que se opone a la fe verdadera. La fe sin convicción de que Cristo nuestro Dios es suficientemente poderoso para escucharnos y hacernos el milagro que pedimos, no podrá recibir nada de Dios, porque en el fondo esta clase de fe llena de duda no cree en verdad que Dios exista. Y dice en Hebreos 11, verso 6, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Aleluya. No puedo acercarme a Dios creyendo a medias que existe, creyendo que a veces sí existe. O algunos creemos en Dios, pero nos acercamos a pedir pensando, ojalá este tipo de petición sí me la conteste, porque hay cosas que Él no hace. No, hombre, mi querido hermano, si yo me acerco a Dios pensando que hay cosas que sí hace, hay cosas que sí me da y hay cosas que no puede darme, entonces hay más duda en mi fe que convicción. Hay más convicción en la duda que tengo que en mi fe en Cristo. Oh, mi Señor, ayúdanos, Padre, para acercarnos confiados plenamente de la verdad de que tú existes y de que recompensas a los que te buscan con sinceridad. Para tener convicción debemos creer en verdad que Dios existe, que es real y verdadero, porque está vivo. Oh, acercarme a Dios creyendo que Él es verdad, que Él es como el aire que respiro y que está oyéndome siempre. No hablas cuando oras con la pared, no estás hablando solo como que estuvieras loco. El Dios Todopoderoso te está escuchando, me está escuchando. En su presencia estamos, en el lugar santísimo podemos entrar, en esa habitación, gracias a la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en sacrificio en la cruz por ti y por mí. Mi querido hermano, ¿es Dios para ti una historia que te produce tranquilidad al pensar que no estamos solos? ¿O es Dios alguien quien en verdad existe para ti? ¿Es Dios una historia bonita para ti, una historia alentadora? ¿O es Dios alguien que sí existe de verdad para ti? Volvamos al verso 23 de Mateo 9. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Verso 24. Al instante el padre del muchacho clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y aquí abrió su corazón el padre del muchacho. Ayúdame a superar mi incredulidad, clamó. Qué hermosa declaración de humildad, mi querido hermano. Tenemos problemas con la convicción. Empecemos por allí. Empecemos diciéndolo, Señor, me falta convicción, tengo incredulidad, ayúdame. ¿Nos hace falta convicción? ¿Te hace falta convicción para superar tu incredulidad? Acerquémonos con confianza a Cristo. Acércate con confianza a Jesucristo. Se vale confesar, necesito ayuda con mi incredulidad. Se vale pedir, Dios, ayúdame, necesito tu ayuda con mi incredulidad. Y qué hermoso es Dios, ¿verdad? La fe es algo sencillo, mi hermano. La fe no es complicada. La fe no requiere que hagas fuerza ahí, como pujando, no sé. No, mi querido hermano. Podemos acercarnos con sinceridad y decir, Señor, me cuesta creer que tú sanas a los enfermos. Me cuesta creer que tú traes soluciones a los problemas financieros. Me cuesta creer, mi Señor, que mis hijos te vayan a aceptar como Dios. Me cuesta creer que mi matrimonio se pueda salvar. Oh, mi querido hermano, acerquémonos confiadamente al Señor. ¿Te gustaría que hiciéramos una oración juntos en este momento? Para que el Señor nos ayude a ti y a mí a quitarnos toda incredulidad y reemplazar esa incredulidad con la convicción que tiene la fe en Jesucristo. Oh sí, mi amado Dios. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que en este momento
toda incredulidad, todo humanismo, salga fuera de mi mente y de mi corazón, salga fuera de mi ser. Desaloje, Señor, mi fe, lo que estaba ocupando mi fe, porque mi fe, nuestra fe debe estar ocupada por Cristo. Santo Padre, si había incredulidad, si había duda, Señor, si había dolor también, si había reproche en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, por cosas que hemos pedido que no sucedieron, que no recibimos o que han tardado y no se han cumplido, y sentimos dolor, sentimos un abandono, sentimos una forma de reproche delante de ti, de que creemos en ti, pero no nos sentimos lo suficientemente amados para que tú nos respondas esas peticiones que aún no recibimos, Señor Jesús. Límpienos de eso ahora, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Tu palabra dice que podemos pedirte todo en tu nombre y tú nos darás lo que te pidamos en tu nombre. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en tu propio nombre. Límpianos el corazón, limpia nuestra fe de toda incredulidad, de todo humanismo, de todo rechazo, que esta vida difícil, que los momentos difíciles que hay en esta vida hayan introducido como duda en nuestra fe y nos impiden ahora poder ver plenamente lo poderoso que eres y lo amoroso que eres con nosotros, mi Señor, y que podemos seguir confiando en ti. Te lo pedimos, Señor. Toda duda sea quitada. Todo pensamiento racional, todo pensamiento humanista se ha quitado de nosotros. Espíritu Santo, pon en nosotros la convicción que es como un motor en la fe. Esa convicción que está garantizada por Cristo mismo, de que Cristo vino a la tierra, de que se hizo hombre, que fue perfecto, que murió por nosotros, recibió el castigo por mis pecados, ocupó mi lugar de castigo, murió por mí, murió por mis hermanos, recibiendo todo ese oprobio que Él no merecía, que yo sí, y descendió a la muerte, le quitó el poder que tenía la muerte sobre nosotros, nos ha quitado el poder que tenía esa muerte que nos esclavizaba en el pecado y nos ha dado ahora su libertad. Cristo es la garantía de esta fe ahora, es la convicción. Afírmanos en la convicción de quién es Cristo, el Hijo verdadero de Dios. Oh Señor, gracias, gracias. Oh Señor, gracias porque tú has oído nuestra petición y tú nos libras, Padre, de toda incredulidad y duda, mi Señor. Oh, tú has echado fuera en este momento todo raciocinio, todo dolor, todo reproche, todo humanismo. Toda palabra que nos sembraron de incredulidad, gente que no te conoce o gente que dice ser hermana y no te conoce, que dicen ser hermanos en la fe y no te conoce, y nos sembraron esta incapacidad, Padre, para que nuestra fe se mueva correctamente. Es echado, tú le echaste fuera ahora, mi Señor. Gracias, Padre, por devolvernos la convicción, Señor, que tiene la fe verdadera en Cristo. ¿Y qué hizo Jesús cuando oyó esa petición, mi querido hermano? Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Aleluya. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud porque la gente no tenía fe tampoco, los que estaban alrededor. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Jesús liberó al muchacho. Escuchó el clamor, la palabra del padre del chico. Oh, mi amado hermano, acerquémonos a Cristo con convicción. No pensando, te repito, no pensando cuando pedimos o cuando nos acercamos a Dios en quizás, si Dios quiera, ojalá Dios quiera, ojalá Dios pueda, ojalá Dios me escuche, ojalá haya orado correctamente, ojalá el pastor haya tenido fe cuando oró.
No, mi hermano, no nos acerquemos más pensando así al Señor, hablando así. No nos acerquemos más así al Señor. Acerquémonos convencidos de que Dios existe, que es real y verdadero, que está vivo y premia a los que lo buscan con sinceridad. ¿Quieres recibir tu milagro? Acércate con la convicción que tiene la fe, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Dios nos lo dará. Dice en Juan 14, del verso 12 al 14, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Qué dice ahí? Dice, pide ciertas cosas solamente, pide cosas que tengan que ver con dinero solamente. Ahí dice, pide cosas que tengan que ver con tener un estacionamiento cuando llegas al sitio. Ahí dice eso, ahí dice, pide cosas que solo tengan que ver con temas fáciles, ¿ok? No me estés pidiendo algo difícil, pídeme algo sencillo, como que te llame, como que te perdone tu esposa ahí cuando le alzaste la voz. Pídeme algo que no sea difícil. No, hombre, hermano. Ahí dice, pídanme cualquier cosa en mi nombre. Por eso es que yo no acepto que me digan que un soltero, me explico, no puede encontrar en el Señor quién va a ser su esposa o quién va a ser su esposo si es una dama. Porque si yo soy capaz de tener fe para pedir por un trabajo o para pedir por un carro, entonces no puedo tener fe para decirle al Señor, al Espíritu Santo, guíame a encontrar a esta pareja, a mi esposa o a mi esposo. Claro que sí. Ahí dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Aleluya. Oh, mi amado hermano, la fe que viene de Dios tiene convicción, porque la convicción de la fe que viene de Dios tiene su evidencia en Cristo Jesús. Mi amado hermano, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Ser una nueva criatura? ¿Una nueva persona en Cristo? Acércate con fe, con convicción y recibe esta promesa de que en Cristo hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí que todas son hechas nuevas. ¿Estás cansado de tu mal carácter? ¿Estás cansado de la manera en que respondes con malas palabras, con enojo? ¿Estás cansado, mi querido hermano, de oír que otros reciben y tú no? Acércate nuevamente al Señor. Si te hace falta convicción porque hay incredulidad, pídela. Y si quieres ser esa nueva persona porque estás cansado de no poder contener tu mal carácter en casa, tu mal genio, acércate al Señor. Pídele que te ayude a poder recibir esta transformación prometida que ya está allí en ti. Simplemente nos ha faltado fe para recibirla en completo. Pero está allí, porque somos nuevas personas ya. Solo necesitamos aceptar de parte de Dios que Él nos transformó. Y si te hace falta aceptarlo, óyeme a mi hermano, seamos como ese hombre que le dijo, sí creo, pero tengo incredulidad. Y yo sé que vas a poder recibir esta transformación. Oh Dios Todopoderoso, la fe tiene convicción. Ayúdanos, Padre, siempre, Señor Jesús. Y en los momentos, Padre, donde
donde nuevamente las circunstancias adversas quieran traer obstáculos, ponernos obstáculos, el enemigo ponernos obstáculos, traernos con nuevas experiencias negativas de que tú no nos amas y para nosotros no están esos milagros, no está esa provisión, no está ese favor tuyo, y sembrarnos, Padre, ese rechazo en nosotros, activarnos ese rechazo en nosotros, porque algunos que crecieron no siendo muy amados por sus padres, el enemigo siempre quiere venir a decir: ves, Dios ama más a otros que a ti, y activan ese rechazo. Padre, yo te pido nuevamente que cuando esas cosas se quieran levantar, oh Dios, venga a nuestro rescate la palabra viva que dice que todo lo que pidamos en tu nombre tú lo harás. Esa palabra que dice que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Padre, nos recuerde que tú nos amas, nos recuerde que no estamos solos, nos recuerde de que tú hiciste todo esto por nosotros, de que nada nos separará de tu amor. Señor Jesús, que nos recuerden que tú moriste por nosotros, Padre, y volvamos otra vez a la certeza, a la confianza, a la seguridad plena de que tú estás en nosotros y nosotros en ti, porque tú eres nuestra casa y yo soy tu casa. Oh Señor Jesús, activa siempre la convicción que tú has dado en la fe, para que ninguna circunstancia adversa nos vuelva a tumbar. No nos vuelvan a tumbar, no puedan con tu iglesia, con la novia de Cristo. Oh Señor, gracias, 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 porque en Cristo está esta fe poderosa, porque es Cristo mismo esta fe, y en Él está la evidencia que nos da la convicción de que tú, Dios Padre, estás con nosotros por siempre. Aleluya. Aleluya. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por esta fe que nos has dado. Gracias, mi Señor, porque tú, Padre, has eliminado la incredulidad, has despojado nuestra vida de la duda, y tú, Señor Jesús, has levantado la convicción. Ayúdanos, ayúdame mis hermanos, a que no dejemos de leer la palabra, a que no dejemos de orar, para, Señor Jesús, fortalecernos en Cristo, quien es el alimento de nuestra fe. Oh, te pido esto, Señor, que no falte la lectura, que no falte el buscarte, que no falte el orar, Señor, en la vida de mis hermanos y en mi vida, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Mi querido y amado hermano, ten la convicción de que en Cristo el Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Que en Cristo el Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y en Cristo ya tuvo de ti y de mí misericordia. Que el Señor alzó su rostro sobre ti y sobre mí en la resurrección de Cristo de la muerte, y en Cristo nos regaló a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Tú ya tienes la fe con convicción. Tu fe ya tiene la convicción que nos ha dado el Señor por medio de la evidencia de Cristo Jesús, de que se encarnó aquí en la tierra, se hizo igual que nosotros, pagó, murió, recibió el castigo por nuestros pecados, resucitó de la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y tú y yo, porque así lo dice la palabra, somos el cuerpo de Cristo y estamos sentados juntamente con Él en esos lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Y esa es nuestra evidencia. Cristo es nuestra evidencia. Por lo tanto, tú y yo ya tenemos la fe que está llena de convicción.
Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.